Miércoles de Mina es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Achón, renova tu mundo. Con los auspicios de Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción. Calidad y cantidad garantizada. Barcos y rodados, carga para toda la vida. Esta noche en Miércoles de Mina, el PLRA, uno de los partidos políticos más grandes del país, irá a las urnas para renovar sus autoridades partidarias. Hoy, 3 de los principales candidatos nos visitan y nos exponen sus propuestas. Líder Amarilla, candidato del movimiento Equipo Joven. Salim Busarquis, candidato del movimiento Cambiemos. Y Eduardo Nakayama, candidato del movimiento Renovación Azul. A partir de este momento se inicia el debate. Con ustedes, la señora Mina Feliciángeli. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien. Yo vestida por Tinola Borbón, fíjense qué divina esta chaqueta roja me puso. Entonces así, digamos, no se enojan, pero obviamente acá en el corazón ya empieza a aflorar el azul, con la randa que me puso Tinola, preciosa, muy, pero muy linda. Muchísimas gracias, Tino. Ya sabes que si quieres consultar con Tinola, puedes hacerlo al 021 52 50 60 y en el Facebook Tinola Borbón S.A. Como siempre, cuidada y maquillada por las chicas de Joseph. Joseph, ya sabes, toda una innovación permanente en todos los sentidos de la palabra, no solamente en tendencias, en estilos, sino que de verdad sus locales, los profesionales, maravilloso. Casa Central, Avenida Fernando de la Mora 2500 al costado de la terminal de ómnibus. Y Revlon, que nos presenta una vez más su colección Ultra HD, la definición que los labios necesitan en vivo y a todo color, desde los colores más discretos hasta los más intensos. Revlon Ultra HD Lipstick tiene toda la fuerza para hacer lucir tus labios con una alta definición. Disponible en 20 tonos, encontrá tu favorito en las tiendas Vendôme y distribuidores autorizados de Galerías Guaraní. Bueno, hoy hacemos el debate de las candidaturas presidenciales y sus respectivas listas. Después nos van a explicar ellos cómo es el sistema de las internas liberales que renueva autoridades. En realidad, si bien está pasando bastante desapercibida la interna liberal, digo a nivel de medios, de comunicación, etcétera, no sé por qué pasa esto, porque en realidad es una interna muy importante para el Partido Liberal. Y el Partido Liberal es nada más y nada menos el segundo partido más importante del país. Si uno mira el mapa de las últimas elecciones municipales, está teñido de rojo y azul, ¿verdad? Hay alguna pequeña, digamos, otras municipalidades o de partidos, ya sea independientes, etcétera, pero digamos, está de rojo y azul, como tradicionalmente es. Entonces es un partido, sin lugar a dudas, importantísimo. Ahora, no sé por qué efectivamente no le están dando la importancia, sobre todo a esta elección, que si bien son simplemente, entre comillas, de autoridades partidarias, las autoridades partidarias de este periodo, las que van a ser electas, van a ser determinantes. La línea del partido va a ser determinante quién gana para imprimir una línea, para imprimir otra línea, y en base a eso obviamente tendrá más o menos chances para el 2018. Si son más aperturistas, menos aperturistas, más egoístas, menos egoístas, no, gente más boí la reina, ¿verdad? Entonces esto va a dificultar alianzas. Si son abiertos va a posibilitar y necesitan una política de alianza. Si son más o menos independientes en relación al cartismo. O sea, hay un montón de elementos que va a ser muy importante, que van a ser muy importantes para definir la suerte del partido en el 2018. Así que, sin lugar a dudas, para los liberales, atención, una elección muy, pero muy importante. Saludo a los invitados. En realidad fueron 4 los invitados, pero tenemos 3 panelistas. Después les explico por qué. Con nosotros, líder amarilla del movimiento Equipo Joven de Blas Llano, así para llamarle, porque los que no son liberal les es más fácil identificar así también con los líderes, digamos,
más históricos, digamos, del partido, por lo menos más conocido, no sé si histórico en realidad. Líder, ¿qué tal? Gracias por venir. Muy buenas noches, Mina. Un saludo especial para vos, para los demás panelistas, al amigo Salim Busarqui, a Eduardo y a toda la teleaudiencia. Espera un poco, líder. El movimiento Equipo Joven, ¿qué número de lista es? Lista 7. Lista 7, porque acá no me pusieron. Y aliados, Mina, valga la Sí, aclaración. ahí después me explican cómo no. Salim Busarqui, movimiento Cambiemos. Buenas noches. Buenas noches, Mina. Un gusto saludarte, a vos, a la teleaudiencia, al líder, a Eduardo. Contento por compartir este programa. Gracias. ¿El movimiento número? ¿Cuánto es la Ya lista? cambié. Lista 4. Lista 4. Muy bien. Y Eduardo Nakayama, movimiento Renovación Azul. Gracias por venir, Eduardo. Muy buenas noches, Mina. Gracias a vos por la invitación y también bienvenidos a los demás panelistas. ¿Número, la lista? 50. Número Renovación Azul. 50. Así que tenemos la lista 7, 4 y 50. Bueno, obviamente invitamos también a Efraín Alegre al debate. No solamente Jenny le llamó más o menos a todos los componentes del equipo de Efraín. Personalmente, yo hablé también con Efraín al aire, le hice una nota, porque hacía una nota casi a todos los candidatos en la radio, y le hice una nota al aire a Efraín hace creo que una semana máximo, ¿verdad? Y esto me decía, porque al aire le pregunté, pues ya no sé si le creía a Jenny, que si le había invitado o no, porque a veces me miente pues Jenny, ¿verdad? Entonces le pregunté al aire a Efraín y me contestó esto, a ver. Efraín, escúchame un poco una cosa, ahora ya que estamos, como diría mi mamá, ya que estamos. 100 veces por ahí le llamó Jenny para poder hacer el debate. ¿Vos no querés hacer el debate con los otros candidatos o qué pasa? Nosotros tenemos nuestro campañólogo, Sí. y a nosotros, con todas las agresiones que estamos recibiendo y porque nuestro compromiso es unir al partido, Ajá. nos dicen ir a un debate para qué, para ir a pelearse, para ir a profundizar diferencias que luego van a dificultar el entendimiento. Hay que trabajar mirando el 26 de junio, mirando la unidad del partido. Así que la verdad, Mina, te lo digo con mucha franqueza y te lo digo en vivo, Sí. ante toda tu audiencia. Nosotros no nos interesa ir a ningún debate para tirarnos agresiones. Así es que vamos a seguir hablando de nuestras propuestas en todos lados y en todos los lugares. Y bueno, y que la gente tome su... Pero no van a aceptar debates entre los tres, digamos. No. No van a aceptar. Bueno, ahí está la posición, digamos. No van a aceptar debates. Yo le insistí de todas maneras otra vez a Wagner, que estuvo el lunes acá, y me dijo, no, aparte ya tenemos otras actividades, etcétera. Pero en realidad acá Efraín fue claro, digamos. No quiere debatir con sus correligionarios liberales. ¿Para qué nos vamos a ir? Para pelearnos. O sea, ese es el concepto errado que una vez ya le expliqué a Efraín. Y supuestamente, digamos, coincidíamos últimamente de que, por ejemplo, un estadista, en el caso, digo, en la campaña anterior donde él planteaba ser candidato a presidente de la República, tiene que hablar con todo el mundo, tiene que saber debatir, confrontar sus ideas, y si hay diferencias, mantenerse con las diferencias, no hay ningún problema, y no por eso uno se pelea, ¿verdad? Y pasa ahora también, pero en el campo liberal, digamos. O sea, ¿por qué se tiene que pelear con su correligionario? Esta vez la pelea no es conmigo, digamos, es con su correligionario. Pero ¿cómo si vos pretendés ser presidente del partido, no vas a poder mantener una conversación, un diálogo? Al revés, en la diferencia lo que hay que demostrar que uno puede, porque si estamos de acuerdo, luego obviamente todo es demasiado fácil, ¿verdad? Todo el mundo te quiere, Romerito, ¿verdad? No. O sea, el tema es cuando no te quieren, Romerito, ¿verdad? O cuando tienen alguna diferencia contigo. Uno, o si no, como yo le digo, no seas candidato a presidente de la República, le había dicho en ese entonces, o ahora le digo también, ¿para qué querés ser candidato a presidente del partido si no vas a poder debatir diferencias? Porque en tu partido sí o sí va a haber diferencias, siempre. Y eso no significa que un partido no pueda estar unido. Pueden haber unidad en la divergencia, ¿verdad? Entonces yo lamento sinceramente que Efraín Alegre, si es su campañólogo, como me dijo él, que no le deja, me parece pésimo su campañólogo, a pesar que dicen que es no que dicen, es un hombre muy famoso y ha de costar inclusive hasta muy caro. Pero yo lamento que su campañólogo le haya dicho que no tiene que hablar con sus compañeros liberales. Pues son compañeros de partido, hasta conmigo si quiere no puede hablar, porque esta vez el problema no es conmigo.
es que no quiere debatir. Ustedes escucharon, o sea, no hace falta que yo digo que dice Efraín. No, ahí está, ¿verdad? ¿Para qué me voy a ir? ¿Para qué nos vamos a ir a pelearnos? No, es a debatir, no es a pelearse, ¿verdad? Es a debatir. Si el debate él considera una pelea, no, uno puede también alzar más o menos la voz. Pero eso forma parte de la política, digamos, ¿verdad? Y si uno no está dispuesto a hacerlo, entonces quiere decir que tenés que dedicarte a otra cosa, digamos, ¿verdad? Yo no estoy dispuesta a bajar y así como tu esposa, que está toda espléndida, se va al gimnasio. Entonces yo me voy a mis tangas, no me voy a candidatar a mis tangas, pues imposible, ¿verdad? Tenés que estar dispuesta. Bueno, yo pero me candidato hasta a dirigir un panel, digamos, ¿verdad? Porque mis tangas no, eso de hacer gimnasia, todo, poner cremita, todo el día. Pero, mira, a toda acción hay una reacción. Responde a algo. ¿A qué le teme Efraín? No sé, qué sé yo. Hasta ahí no llega. ¿Por qué le dijeron no te vayas? Yo creo que tiene su razón, pero hay que poner la cara. O sea, indistintamente a que no quiera debatir con nosotros, hay un pueblo liberal que quiere saber qué programa tiene, qué propuesta. Acá está el líder, está Eduardo, no significa que nos vamos a pelear por eso. O sea, uno puede disentir respetuosamente, pero bueno, él tiene su estilo. Así le fue también en el 2013. Me acuerdo que no venía a los debates y está bien, él sabrá. ¿Qué dicen ustedes? A ver, lo que Efraín no quiere venir a debatir con ustedes. En primer lugar, Mina, yo creo que los que verdaderamente pueden lograr la unidad dentro del Partido Liberal, estamos acá. Con todo el respeto y la admiración, o sea, respeto que merecen acá el señor Salim Busarqui y el amigo Eduardo. Nosotros somos personas que realmente nos preocupamos por el partido. Trabajamos cada uno de nuestros movimientos. Estoy seguro que después del 26 de junio no vamos a tener ningún problema en sentarnos a conversar y construir un partido liberal fuerte, pero fuerte internamente, después para hablar con una alianza con otro sector. Efraín Alegre evidentemente hace una política personalísima, personalista y personalísima luego. ¿Por qué? Porque habla de alianzas ya en 2018, ni siquiera en forma institucional. Habla ya él como si fuera que es el mandamás del Partido Liberal, el representante único y el todopoderoso dentro del Partido Liberal, y ya habla de sectores y alianzas. Ni siquiera en casa está bien todavía. Es una política totalmente equivocada. Primero, nuestra agrupación política tiene que estar fuerte. Primero, nuestra institución tiene que estar fuerte, que se llama Partido Liberal. Y a eso nosotros estamos apuntando, a construir un partido fuerte internamente y después espíritu aliancista realmente. Pero en este sentido, yo no tengo ninguna duda de que Efraín siempre ha caído en incoherencias en este tipo de cosas. Por ejemplo, cuando hablaba de espíritu aliancista y en Capital, él quería sostener a toda costa la candidatura de Fernando Fanel, no teniendo ninguna chance, por ejemplo. O sea, por un lado decía, tenemos que aliarnos, y por otro lado le quería sostener una candidatura que no tenía ninguna chance. Al final terminamos teniendo la razón y el ganador fue Mario Ferreiro en Capital, ¿verdad? Y así durante mucho tiempo. Concretamente, si no se sienta a conversar, a debatir, que no significa pelear, lógicamente imposible hacer que pretenda construir un partido fuerte, ¿verdad? Nosotros estamos dispuestos a eso, estamos trabajando y lo vamos a seguir haciendo después del 26 de junio. Eduardo Nakayama. Coincido plenamente con tu lectura, Mina, en el sentido de que debatir no quiere decir pelearse. Yo pienso que el electorado liberal y la ciudadanía en general tienen el derecho de escuchar las distintas propuestas de los candidatos, y hubiese enriquecido sin lugar a dudas la presencia del señor Efraín Alegre aquí en el panel. Pero bueno, cada uno tiene sus razones para no asistir. Yo pienso personalmente que eso le perjudica también a él, porque transmite, digamos, una imagen de inseguridad, se puede decir, ¿verdad? De no poder venir a sostener sus ideas o debatir sanamente, porque como dice el señor Amarilla, pienso que nosotros tenemos que mirar la unidad del partido, tenemos que ver más allá del 26 de junio, independientemente del resultado de estas internas, vamos a tener que sentarnos en una mesa a conversar sobre el futuro del partido, sobre qué tipo de alianzas vamos a hacer, qué alianzas pueden convenir o no al partido, si vamos a fortalecer el partido primero desde adentro, si vamos a empezar a mirar ya afuera. Y es algo que nosotros durante la campaña hemos criticado constantemente, ¿verdad? De que los distintos movimientos se acercaban demasiado a sectores de afuera, ¿verdad? Siendo que esta es una interna. Entonces tenemos que hablar primero dentro del partido. Bueno,
Antes de ir a la pausa, quiero presentar un pequeño informe, una especie de biografía que hizo Jenny sobre cada uno de ustedes para que obviamente los liberales también conozcan más sobre sus propios candidatos. Vamos a la biografía. Adelante. Líder Amarilla. Nació el 18 de octubre del año 1977 en la ciudad de Juan Manuel Frutos, departamento de Caaguazú. Está casado con Miriam Talavera y tienen 3 hijas, Montserrat, Luana y Betania. Es abogado y notario público por la Universidad Nacional de Asunción. En el sector público fue director de la asesoría jurídica del Ministerio del Trabajo. De 2010 a 2015 fue intendente de la ciudad de Villa Elisa. Además, en ese periodo ocupó la presidencia de la Coordinadora de Intendentes Liberales. Líder Amarilla es miembro del directorio del PLRA y candidato por el movimiento Equipo Joven a la presidencia de su partido. Enrique Salim Busarquis nació el 11 de noviembre de 1974 en la ciudad de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú. Está casado con Fiorella Forestiere y tienen una hija de nombre Salma. Es abogado por la Universidad Católica de Villarrica. Tiene una maestría en políticas públicas. Fue diputado de la Nación de 2008 a 2013. Además, ocupó durante el gobierno de Federico Franco el cargo de ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Lleva más de 17 años como militante del Partido Liberal Radical Auténtico. Entre sus muchos cargos, se desempeñó como presidente de la Juventud Liberal Radical Auténtica en el departamento de Caaguazú. Fue miembro del comité partidario de Coronel Oviedo y también fue miembro del directorio nacional del Partido Liberal Radical Auténtico. Hoy es candidato a la presidencia del PLRA por el movimiento Cambiemos. Eduardo Nakayama Rojas nació el 13 de agosto del año 1979 en la ciudad de Asunción. Está casado con Gilda Velázquez y tienen 4 hijos. Es abogado por la Universidad Nacional de Asunción. Tiene un posgrado en Dirección Estratégica por la Universidad de Belgrano, Argentina, además de un masterado en Historia por la Universidad Paso Fundo de Río Grande do Sul, Brasil. Es especialista en Derecho de Seguros y es miembro de la Asociación Internacional de Derechos de Seguros con sede en París. Se desempeña como docente universitario en la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la UNA. En el ámbito cultural, ha publicado libros e investigaciones sobre historia paraguaya e historia del seguro en Paraguay. Además, es socio, fundador y expresidente de la Asociación Cultural Manduará de Fomento y Difusión de la Historia y la Cultura Paraguaya. Hoy es candidato a la presidencia del Partido Liberal Radical Auténtico por el movimiento Renovación Azul. Bueno, cortito, si hay algo que aclarar o que no haya estado bien en las reseñas. Una cosa, ¿Está bien? Yo tengo 4 hijos, 2 son de un primer matrimonio. Ajá. Y los 2 pero los 4 viven con nosotros, ¿verdad? Pero que Entonces, nos pusimos eso nosotros. Sí, está bien, sí. Aclaré nomás que 2 fueron de un 2 primer y 2. matrimonio y 2 perfecto, sí. perfecto. En tu caso está todo bien. Todo bien, todo bien. Bueno, tengo que ir a una ultra archi brevísima pausa y enseguida volvemos ya para entrar en debate sobre, bueno, a ver, ¿en qué se diferencian? ¿Por qué postularon sus candidaturas? ¿En qué se diferencian los unos con los otros? Con el proyecto de Líder, con el proyecto de Nakayama, con el proyecto de Efraín, etcétera. A ver, ¿por qué, digamos, cada uno plantea una opción dentro de su partido? Y también, obviamente, las encuestas, que hay una encuesta de Atiesnit que mandada a hacer por Efraín, que más o menos ustedes de balde están acá en este panel, pero de todas maneras me encanta discutir con ustedes. Una especie de Gandhi, más o menos. Después, claro, después de todas maneras hablamos del tema. Bueno, Nachón te ayudan a crear tu mundo de manera rápida y sencilla, definiendo contigo tonos, texturas y accesorios. Mira lo que son los vestidores de Achón, las cocinas de Achón, impresionante. Achón te espera en la avenida Mariscal López, esquina Emeterio Miranda. También podés comunicarte a través del 607-999 y deja que Achón te ayude a crear tu mundo. Así que si querés hacer pequeñas reformas o estás construyendo, anda a Achón. Porque yo siempre digo, la casa de uno es el mejor lugar, es nuestro templo. Así que qué lindo poder tenerlo. Visitá porque hay obviamente planes de financiación y te espera Achón para renovar tu mundo. Ahora sí, pausa y enseguida volvemos. Y no dosifiques los placeres y puedes derrocharlos. Con la red 4G LTE de Tigo disfrutas de más entretenimiento a máxima velocidad.
Sumate vos también a la red más grande y poderosa del país. Una razón más para que elijas Tigo. ¿Cómo debes aplicar Color Silk en tu cabello? Si tienes un cabello largo, recuerda que necesitas hasta 3 cajas de tinte. Cabello mediano, 2 cajas y cabello corto, 1 caja. Recuerda que tinte no aclara tinte, lo que significa que un cabello con tinte oscuro no puede aclararse con un tinte claro. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Venga Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, y tengo que agradecer a Eduardo que me trajo estas flores blancas, estas rosas. Qué divino, me encantan estas rosas blancas. Qué lindas, ¿eh? Así que yo voy a tener que votar únicamente por Eduardo, discúlpenme, discúlpenme. Bueno, de verdad, muchas gracias, Eduardo. De nada, ¿sí? por favor. Y esto, ¿por qué lo tengo acá aparte? Porque es para todas las madres. Sí, para todas las madres paraguayas en su mes. Gracias. Lo importante es que ella vote en la interna liberal, eso Exacto, es lo importante. sí, ¿Verdad, sí. Salim? Lo importante es que ella vote en la interna liberal. Y especialmente por Ña Cambia. Exacto, bueno, en fin, cada uno lleva agua a su molino. Y hablando de molino, el molino es lo mejor para tus fiestas y recepciones, Confitería El Molino. Dirección España, casi Brasil. Ya sabes que podés llamar al 021 22 53 51, 021 20 40 31 y en la web www.confiterrialmolino.com.pi. Bueno, hay una encuesta publicada por Ati Smith hace una semana aproximadamente, donde, pedido creo que por Efraín, la encuesta, donde Efraín Alegre tiene el 65.3%. Esto es Asunción y Central, 65.3% tiene Efraín. Salim Busarquis 13.2%. Vos, líder amarilla, tenés apenas el 4.1%. Y Eduardo Nakayama ya prácticamente no existe. Y otro, no sé cuánto será, ¿entendés? Entonces, a ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Es así realmente? O sea, yo no le digo que sea así realmente, porque el problema, lastimosamente, de las encuestas, que se han prostituido tanto, que ya nadie cree en las encuestas, aunque sea cierto, le pasa como al pastor mentiroso. A lo mejor es cierto, yo no conozco la interna De liberal. hecho, Mina, yo te quiero comentar una cosa, ¿verdad? La semana pasada salieron las 3 encuestas de los 3 principales movimientos, ¿verdad? El de Salim Busarquis le dio el ganador, el de Líder Amarilla le da el ganador, y la encuesta de Efraín Alegre le da el ganador. O sea, pero así tan ganador lo que yo nunca vi en una encuesta. Vos también tenés el 65 en la tuya. Bueno, la verdad que yo tengo que reconocer que Efraín tiene razón. Ajá. Tiene el 65. No, lo que quiero decirte es que tiene razón porque vos sabes que él cada vez que trabaja con Ati le va muy bien en las encuestas. Siempre gana la encuesta de Ati, pero nunca gana una elección, ¿verdad? O sea, dibujan bien las encuestas. ¿Y en la tuya cuánto vos tenías? Mira, en primer lugar que yo soy muy respetuoso de los 8 candidatos. Hay 8 candidatos. Sí, 8. Bueno. Y suena, a 4 porque nos entra más de 4. La verdad que suena muy soberbio cuando vos te autoproclamás y querés medio que menoscabarle a todos. Nosotros tenemos datos que
estamos creciendo, creemos que vamos a llegar en primer lugar en la intención de voto cuando sea el día de... Pero más que números, la gente dice... Pero tenés el 60 y pico así por ciento contra... ¿o no? Mira, hasta la mentira tiene que ser un poquitito creíble. Si no ya es un chiste esto, ¿no? Y aparte que no sirve para nada. Imagínate en las municipales. El caso a ti. Dijo que iba a ganar San Maniego. ¿Quién es el intendente hoy? Mario. Dijo que iba a ganar Maidana en Encarnación. Hoy el intendente de Encarnación es Luis. En el 2013 dijo que Efraín ya era mano presidente y no más allá ahí. Bueno, perdió en 16 de 17 departamentos, 250.000 votos. No lo digo de mala onda, sino que es poco serio. Y con eso no se le confunde a la gente. Finalmente, doña María, que estará viendo el programa, hoy poner la cuarto oscuro, Bemba de Chapa o Botana. La gente sabe elegir. Entonces, por lo menos yo no le doy mucha importancia a cuestiones poco serias. El líder, hiciste también tu encuesta, ¿cuánto vos ganas? Nosotros tenemos también hecho algunos estudios donde nos da un margen de ventaja, lógicamente, pero mucho más ajustado, ¿verdad? O sea, hay que ser realistas. Estamos trabajando a nivel país. Estamos creciendo en un ritmo también muy acelerado y creemos nosotros que vamos a salir bien el 26 de junio en el gran equipo que estamos formando. Con respecto a esta encuesta que se ha publicado, definitivamente, que publicó Efraín y su equipo, definitivamente es un chiste, ¿verdad? Hay departamentos que estamos peleando, digamos, el equipo Salín y el nuestro, ¿verdad? Aguazú, por ejemplo, un departamento de donde él es oriundo, yo también, estamos peleando los dos, Efraín no existe. Concepción, un departamento también bastante, un gran equipo tiene Salín, el nuestro también, Efraín no existe. Y así en otros departamentos, ¿verdad? Entonces, no tiene sentido, ¿verdad? Además, todavía en el departamento central, por ejemplo, el departamento donde yo tengo mi mayor militancia, digamos, porque soy de acá, fui miembro del directorio por el departamento central en el 2012, y en aquella ocasión, nomás luego ya hice 70.000 votos, yo encabezando la lista, lo que hoy es Blas Lanzoni por mi equipo, entonces más de 70.000 votos ya hice en el 2012, entonces verdaderamente es un chiste la encuesta, o sea que sin profundizar mucho porque le damos mucho espacio a algo que no tiene relevancia. No existe, ¿verdad? Ahora, yendo a otro tema, porque estoy de acuerdo con ustedes de que yo por lo menos no sé en qué encuesta creer, digo, ahora. Quisiera hablar de los que están acá, digamos, en el sentido siguiente. Tu equipo, Eduardo, es un equipo que se conformó ahora, hay así... Citame algunos referentes liberales, ¿es una alianza, no es un movimiento? ¿Cómo es? Es un movimiento autónomo, nuevo e independiente. La mayoría de los referentes que tenemos son personas que actualmente no están militando en el partido, o muchas que tuvieron una militancia importante, como el caso de Picón Vargas Peña, que es nuestro candidato número 3 al directorio, la doctora Alexandra Bogarín, que es candidata a vicepresidente, que actualmente es miembro del directorio. Y después tenemos referentes de distintos puntos del país, tenemos gente que son afiliados liberales y de raigambre liberal de años, como los Guyari, los Masi, los Prietos, los Mernes, mucha gente que se fue acercando a nuestro movimiento por lo que proponemos, ¿verdad? Que es volver a las raíces del Partido Liberal, que es volver a poner de moda la honestidad, de volver a poner de moda la capacidad en la función, ya sea dentro del partido o en una función pública, porque nosotros tenemos que saber que nuestro partido hoy día sufre el mayor descrédito de su historia. Nosotros no podemos hablar de que nuestro partido está bien, de que nuestro partido está muy mal. De hecho, escuché hablar muchas veces del tema de Asunción, diciendo que ganamos Asunción. Nosotros no ganamos nada de Asunción. De hecho, metimos apenas 4 concejales con toda la plata que se invirtió acá, ¿verdad? Y el intendente Mario Ferreiro, a quien le deseo el mejor de los éxitos, no es liberal, es ferrerista. Entonces nosotros no podemos decir, ahora cayó Samaniego, cayó, pero los colorados metieron 12 concejales. Entonces quiere decir que el Partido Colorado tiene una credibilidad 3 veces mejor que la del Partido Liberal en Asunción. Esos son datos preocupantes que nosotros tenemos que ir trabajando si el Partido Liberal en algún momento quiere volver a ser gobierno. A ver, esto después voy a anotar acá. ¿El partido está mejor o peor? Porque eso es muy importante, la visión que ustedes tienen. Pero antes quiero ir a Salim. A ver, tu equipo
salimos, es un movimiento, cambiemos, pero en realidad aparte es una especie de frente, una especie de concertación, ¿verdad? Porque hay personas de diferentes sectores, ¿es así? Sí, es una alianza de varios sectores, sí, de figuras muy interesantes del partido, intendentes, diputados, miembros del Parlasur, del Senado, gente muy importante, pero más que hacer énfasis a la estructura en sí, que es importante, nosotros realmente fundamos el proyecto Ñacambia porque estamos viendo que los partidos políticos en el Paraguay están muy alejados de la gente. Se convirtieron en maquinarias electorales que solamente funcionan para el voto. ¿Sabes qué te dice la gente que estará viendo un debate político? Y seguramente elección y otra vez. O sea, doña María, esa señora que vende quiniela, vos le preguntás, ¿en cuántas elecciones te fuiste? Y bueno, desde que cayó la dictadura me fui a todas las elecciones, pero mi realidad nunca cambió. Y mi hijo probablemente nunca va a ir a la universidad. Y mira, cada vez que suena este teléfono es porque una mamá, y en el interior y en todo el país, me dice, Shemembe, eres copio doctor, vete y trabajo, mi familia penguara. Vos a puma o se jehuite tan buepe, con 4 juas o JB. Y vos te vas y mirás hoy lo que es la Argentina. Pues yo estuve en Villa 31, 21, Bernal Oeste, y te descuidas y hay más paraguayos en la Argentina que en Paraguay. Sí, eso es cierto, bueno, impresionante. yo pregunto, ¿y cuál es la propuesta, no solamente del Partido Liberal, de los partidos para que generemos empleo? Pero te doy otra, no llamarle anécdota, sino una vivencia real. Hace algunos días estuve en San Antonio. Me fui a darle un fuerte abrazo a una mamá desconsolada que le perdió un hijo que salió a la calle a defenderle, hubo un roce ahí con su vehículo, muchacho de 24 años. Y me dice la señora, doctor, todo lindo con los derechos humanos, pero acá en Paraguay el tema de los derechos humanos funciona para el delincuente. Ese que entró y salió 10 veces, ese que vive armado, ese que vive por la calle asaltando, robando. Y mi derecho humano, y yo que le perdí a mi hijo. ¿Y cuál es la propuesta? Del partido. Bueno, entonces yo quiero un partido más programático, más pueblo, más humano, y un partido movilizado. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Cuando Salim Busarquis llegue al directorio, vamos a construir el partido más revolucionario del Paraguay. Ahí, en ese hospital Mina, donde no hay medicamento, donde no hay doctor, donde no hay ambulancia, nosotros vamos a auditar eso, vamos a controlar. Pero no vamos a quedar como un simple comunicado que el partido expresa su molestia y su indignación. No, el papel no sirve. Nosotros vamos a construir un partido de militantes y Salim Busarquis va a ser el primero que va a salir a la calle con la gente. Vamos a levantarle a la gente contra el sistema. Y como decía el Papa Francisco, yo voy a hacer el primer lío a Poján. Armen lío. O sea, un mensaje claro. Un partido vivo. Un partido vivo, no un partido jubilado. No de avivados, sino que vivo. No. Un partido que realmente esté con la gente día a día. Entonces, esa es la línea, la gente. Más que lo electoral, ¿para qué hacemos política? Para transformar la realidad de la gente. Y bueno, hay temas sociales que realmente nos afectan y tenemos que ocuparnos de eso. Líder, ¿quiénes están con usted? Aparte del equipo joven, tengo entendido, aparte de los ñanistas, ¿se sumaron también otros movimientos, otras individualidades, así o no? Así mismo, nosotros tenemos el acompañamiento de en total 9 senadores, de 12 que tiene el partido. Tenemos el acompañamiento de 3 gobernadores, también el acompañamiento de más de cerca de 60 intendentes municipales. Y bueno, y un gran equipo de trabajo, concejales aproximadamente 450, 500 concejales por ahí, de 800 más o menos que hay en el partido. Un gran equipo de trabajo que hemos conformado y están acompañando esta candidatura, lo cual lógicamente implica una tremenda responsabilidad que yo estoy asumiendo y estoy dispuesto a hacer lo mejor desde el directorio para poder llegar a los grandes objetivos. Con respecto a el debilitamiento o no del partido como partido, yo creo que Mina
definitivamente estamos por buen camino para llegar a la presidencia de la República. Y te digo esto sintetizando en 2 hechos concretos. Apenas después del 2013, cuando perdimos la presidencia de la República, apenas renunciaron en el partido cerca de entre 500 y 1000 personas renunciaron, presentaron su renuncia al partido como afiliados. Esos aprovechadores, digamos, que llegaron por el partido a ocupar un espacio y se fueron y renunciaron cuando perdió, ¿verdad? Esa gente que, digamos, se aprovecharon, digamos, la institución que estaba en el poder. 1000 personas. Del 2013 al 2015 se afiliaron cerca de 200.000 nuevas personas. 200.000 personas que dijeron, confío yo en esta institución, confío que me va a dar una mejor calidad de vida, confío en que me va a brindar una mejor calidad de vida. Entonces, completamos cerca de 1.300.000 afiliados con esos 200.000 nuevos afiliados. Con eso llegamos a las elecciones municipales del 2015. Y en el 2015 pasamos de 90 intendencias que teníamos, pasamos a 97. Intendencias muy importantes que antes no teníamos, Lambaré, Cacupé por primera vez en la historia, Roque Alonso recuperamos, Fernando Lamora, intendencias muy grandes. O sea que el partido salió fortalecido, va en aumento. Ahora sí, un partido fuerte que ya tenemos ahora, o sea, nos recuperamos electoralmente después de la derrota del 2013, porque nos recuperamos electoralmente. Ahora lo que tenemos que hacer es fortalecer más institucionalmente el partido, trabajando en afiliación, inscripción, movilización y motivación de esos jóvenes que van a tener la oportunidad de votar por primera vez en el 2018. Vamos a ver cómo somos capaces de representarlo a ellos en la falta de oportunidad que tienen en nuestro país. Y finalmente hacer una alianza, una concertación en forma institucional sobre programas de gobierno. Hacer los programas de gobierno y en base a eso ver quién es la persona que nos puede representar para ser candidato a presidente de la República. Puede ser muchísimas personas ahí dentro del Partido Liberal que pueden ser los candidatos. Y no que, como Efraín, que tiene que decir que él únicamente tiene que ser. Eso no es cierto. Varones y mujeres capaces existen dentro del Partido Liberal que pueda representarnos en el 2018. Después vamos a hablar del 2018 también, como puntualmente, a ver qué piensan hacer ustedes. Concretamente, respondiendo, estamos fortalecidos como institución. Por supuesto, falta mucho por hacer, definitivamente. Por eso somos segundos hasta ahora, no fuimos primeros porque algo estábamos haciendo mal. Y uno de ellos, por ejemplo, es la actitud de este señor, ¿verdad? De Efraín, por ejemplo, que no participa al debate, no genera, digamos, soberbia, una actitud, digamos, disminutiva que quiere darle a la gente. Entonces, nosotros vamos a cambiar esa actitud, vamos a hacer un partido, digamos, que se mezcle con la gente, que se mezcle con las bases, que se fortalezca realmente en los comités, en los subcomités, en las intendencias, en las bases, porque ahí está la fuerza del partido. Ahí está la fuerza del partido y eso vamos a hacer nosotros a partir del 26. Tengo que dar una breve pausa después, así, sintéticamente, así que en la pausa pueden pensar, ¿verdad? ¿Qué les diferencia a ustedes? En el sentido, ¿con quién sienten más diferencia? O sea, Salín con Efraín, Salín con Líder o al revés, Líder con Eduardo. A ver, ¿con quién hay más para saber cuál es lo que es la diferencia? Porque parece que todos, obviamente, piensan más o menos igual, ¿o no es así? No. Bueno, luego de la pausa me somos dicen... liberales, bueno, pero hay pluralismo de opinión. A ver, me dicen en qué es lo que no piensan igual luego de la pausa. Un gran día, duro poder. Aprenderán aquí todos los... Olvídate de las canas con Color Silk de Revlon. Conoce aquí cómo hacerlo de manera rápida y sencilla. 1. Compra tu Color Silk del tono que más te guste. 2. Aplícalo y déjalo actuar de 25 a 30 minutos. Si tienes un 60% más de canas, debes dejarlo 10 minutos más y lavarlo con agua tibia. 3. Recuerda que este proceso debe hacerse cada 22 días, ya que tu cabello continúa creciendo. Tigo te trae la red 4G LTE más grande y poderosa del país. Y ahora, más de 3 millones de paraguayos disfrutan de la mayor cobertura. Una razón más para que elijas Tigo.
Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Hola. ¿A dónde vas? A la farmacia. Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Dame un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, ¿pensás construir o ya sea una reforma o estás por construir una nueva casa? Ya sabes que Mateco es la solución. ¿Por qué? Porque tiene stock permanente de cemento, varilla, arena, piedra, productos cerámicos con calidad y cantidad garantizada en todos sus productos para tu obra. Famoso, te dicen 1000 ladrillos, te mandan los 1000 ladrillos. Tenés que andar en el famoso, te pagás por 1000 y te mandan 900, ¿eh? Mateco, calidad y cantidad garantizada. Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala. Teléfono 501-700. Llama a Mateco si estás en construcción. Bueno, a ver. Salim, ¿en qué te diferencias? Ya sea con el grupo de equipo joven de Blas Llano, con el grupo de Efraín, con Eduardo, no sé, a ver, ¿cuál es lo que es la diferencia? Dos elementos que van a ser diferentes si ganás vos o si gana Efraín, si ganás vos o si gana Líder. Bueno, en primer lugar, nosotros vamos a construir definitivamente un partido con propuestas para la gente. Una línea opositora clara. Una línea opositora clara, pero más que oposición, quiero hablar yo de proposición, de propuestas. A mí me molesta cuando en Vallemí un niño se va a romper un pedazo de piedra para llevar un pedazo de pan. A mí me molesta como paraguayo cuando la economía se ufana de que se exportan alimentos para 70 millones de personas en el mundo y hoy en la mesa de un paraguayo y una paraguaya no hay un pedazo de pan. Sheja semina o para la reunión se yocó se yubawi esta cuña cara de mi ese doctor se dio a cobrar a tercera edad. Y me dice, yo tengo más de 80 años, o sea, me tengo que morir primero, yo soy paraguaya. Ahora, si hay plata para las grandes corporaciones. ¿Vos te acordás del famoso crédito del Banco Nacional de Fomento? No digo todos, pero a un grupo de empresarios se le condonó esa deuda, se le dio plata encima. O sea, hay plata para las corporaciones, para grupos poderosos, pero no para la tercera edad. Puede ser, pero eso ahora es con el gobierno colorado, digamos. Y bueno, lo que te digo es... ¿Cuál es la diferencia con tu interna? ¿Cuál es la diferencia? Que yo creo que el gobierno, los gobiernos tienen que estar para esa gente, venían de compatriota, Oicuaña, en Boquete, Saraybe. Hablemos del tema productivo. Bueno, pero a ver, ¿con quién te diferencias? Yo quiero saber. Por eso te estoy hablando de propuestas. No. Después voy a ver. La segunda pregunta es los ejes del programa. Bueno, ¿en qué te diferencias con este señor líder amarillo de este equipo? Porque yo veo que los proyectos en general hace tiempo solamente hablan de lo electoral, de inscribir a la gente, afiliarle a la gente, que el poder, que queremos ganar, todo lindo, que vamos a construir la concertación. Ahora, ¿qué vamos a hacer por Ña María de la tercera edad que quiere cobrar su pensión graciable? ¿Qué vamos a hacer para darle crédito a ese productor? ¿Y vos crees que los otros no tienen propuestas? Yo no digo eso. Lo que yo digo es que yo quiero construir un partido con propuestas, en serio, un gabinete técnico. La ANDE, ¿Y en qué te diferencia con líder amarillo? El año pasado la ¿Por qué no ANDE, querés diferenciarte con líder amarillo?
Yo por lo que no quiero caer es en la altanería. No, altanería no, pero hay una diferencia. Yo, por ejemplo, mi diferencia con líder amarilla... Por supuesto que hay diferencia, por algo él está dentro del equipo de Blas Llano, sí. Y está bien, pero yo lo que veo que la conducción del partido hoy no tiene propuesta para la gente. Mira, eso entonces es una diferencia. Yo vuelvo a insistir, el tema del empleo. En Paraguay hay dos clases de paraguayos. Uno, el que no tiene luego trabajo, y otro que no llega a fin de mes. Imagínate, hace 30 años que se le regala la energía eléctrica a Brasil, Boveras Palas, San Pablo. ¿Dónde se genera el trabajo? En Brasil. Hace más de 30 años ya se le regala la energía a la Argentina. Y los paraguayos van en busca de trabajo en la Argentina. ¿Por qué no le decimos al mundo, vengan a Paraguay, te regalamos el terreno, te cobramos el impuesto más barato, calificamos la mano de obra, se revoluciona este modelo educativo que nos sirve realmente? La gente con su cartoncito en la mano no puede conseguir un empleo, pero lo más importante, te damos nuestra energía eléctrica. Ahora, la ANDE, ¿cuánto ejecutó su presupuesto el año pasado? 39%. El gobierno de Cartes, teniendo 1.500 millones de dólares, yo no he visto obras. Se paralizó la economía. ¿Y qué dice el Partido Liberal? Nada. ¿Qué propone el partido? Hoy no propone nada. Entonces, nosotros hablamos de propuestas y creo que esa tiene que ser la gran diferencia con la actual conducción mirando el futuro. Por eso yo no entro en la cuestión personal, mis diferencias no son particulares ni personales, pero me parece que es hora que el partido plantee propuestas. A ver, según Busarqui, pero al final logré que me diga cuál es lo que es la diferencia, es que hoy, con la conducción mayoritaria de los llanistas, digamos, ¿verdad?, el partido no tiene propuestas. ¿Qué te diferencia vos con la propuesta de Busarqui o de Efraín? O de, a ver, ¿cuál es la diferencia? Después vamos a ir a la propuesta de cada uno, pero a ver, ¿qué te diferencia? Más bien sería con la diferencia fundamental, radicaría con la que propone Efraín Alegre. ¿Por qué? Yo quiero que el Partido Liberal sea fuerte internamente y que empiece a hacer una alianza con los demás sectores institucionalmente. Garantizarle, ¿sobre qué programa? Garantizándole a todos los inversionistas que quieran venir al país un Estado de Derecho y que puedan trabajar sin problema en nuestro país, generando renta para todos los paraguayos, y de esa renta que produce el Estado, hacer algunos programas sociales que pueda realmente ayudarle a la gente más necesitada, entre ellos la tercera edad, entre ellos programas temporales a esa gente que realmente necesitan y que están en la extrema pobreza de nuestro país. ¿Cuál es la diferencia que plantea Efraín Alegre? Reivindicar un modelo que ya fracasó en Venezuela, que es la de Fernando Lugo. Él por poco la vez pasada no se sentó en su regazo, por llamarlo de alguna manera, con Fernando Lugo, coqueteando con él permanentemente, mientras que Lugo está negociando permanentemente también con Marito. Entonces, concretamente hablando, él se va en forma individual a querer hablar sobre un modelo económico que ya fracasó. Nosotros lo que queremos es que el partido sea el que verdaderamente plantee una opción en el 2018. ¿Cómo? Repito, un partido horizontal, garantice todas las inversiones que podamos, generar mano de obra en nuestro país, que genere renta, y de esa renta se encargue sí de programas sociales, sin descuidar el aspecto social, Mina, pero no en forma ilimitada como hacen el modelo socialista. Nosotros tenemos que atenderle a esa gente más desprotegida, pero en forma temporal y con un programa que tiene que salir adelante. Eso va a ser el modelo que nosotros vamos a implementar. Partido fuerte, partido que garantice inversiones, y partido también que se encargue de la gente más desprotegida, en un programa de gobierno encabezado por un liberal radical auténtico para la presidencia de la República en el 2018. Eduardo, a ver, ¿en qué te diferencia? ¿Por qué salís con este proyecto en relación a los ya existentes? Bueno, Mina, precisamente nuestro proyecto nace con la intención de marcar una diferencia en relación a los demás movimientos existentes, ¿verdad? Vos te puedes dar cuenta que la mayoría de los casos son coaliciones de otros movimientos, o más que de otros movimientos, son coaliciones de liderazgo o de referentes. El líder hablaba de 400 concejales, más no sé cuántos senadores, la misma cosa hablaba aquí el señor Busarqui, ¿verdad? Y sin embargo, después despotricamos contra el sistema. ¿Pero y qué sistema es ese? Ese es el sistema que nosotros tenemos que realmente echar. Porque ese es el sistema que está empobreciendo al Paraguay. El que yo formo acá un equipo, una cantidad de gente depende de mí, lo que decía el mismo señor Busarqui cuando una señora le llamaba a pedir trabajo y se le da trabajo. Nosotros lo que tenemos que hacer es achicar el Estado.
no seguir agrandando el Estado. Nosotros tenemos que dar soluciones reales y de fondo, no soluciones que son parches o son curitas. Y lo que tenemos hoy es un Estado con elefantiasis, un Estado que no puede dar soluciones ni presentes ni futuras a las realidades. La educación, coincidimos todos, está en el peor punto de su historia. El Paraguay está a 144 de 144 y sin embargo todo forma parte del mismo sistema. Nosotros queremos ir contra ese sistema, nosotros queremos quebrar ese sistema, queremos luchar contra este electoralismo que es el que le desangra al Paraguay y al partido. Porque ¿de dónde salen los recursos, Mina? El otro día nosotros planteábamos la transparencia, mañana se presenta eso en el directorio, del origen de los fondos. Ojalá nos acompañen todos los movimientos y el Partido Liberal se pueda transformar en un ejemplo dentro de la política paraguaya de transparencia del origen de los fondos que financian la campaña. Al día siguiente lo leía el señor Busarqui, que decía que 2.500 millones se estima que cada movimiento va a gastar. Es mucha plata, aunque yo pienso que quedó corto, ¿verdad? Los movimientos principales van a gastar entre 1,5 millones, 2 millones, 3 millones de dólares. Para esta interna. Para esta interna. ¿Y de dónde sale la plata? Yo no creo que alguien tan alegremente saque de su bolsillo y ponga, ¿verdad? Esto sale de la estructura, esto sale del Estado, esto sale del dinero que tenía que ir para construcción de vivienda, que tenía que ir para construcción de escuelas, de nuevos pabellones de hospitales. Y ahí tenemos el resultado. El resultado es un país en ruinas, catastróficamente administrado en las últimas décadas, que hace que nuestra propia ciudadanía tenga, digamos, añoranza de la dictadura. Y te dicen en la cara, antes se vivía mejor, antes éramos felices y no lo sabíamos. ¿Qué respuesta ha dado la transición a la democracia? Corrupción y más corrupción. Pero ahí están tus liberales también, por eso. Por supuesto. Y es por eso que nosotros dentro del Partido Liberal, porque ¿qué pasa, Mina? Los que deciden las elecciones internas, como en el 2012, fue el 30% del electorado. Nosotros tenemos un 70% del electorado que no va a votar. Pero por eso es importante que vayan a votar. Porque es un electorado que ha perdido, pero toda ilusión, ha perdido el sueño, ha perdido la esperanza en su partido. Ve personas que supuestamente son referentes que no les representan y directamente dejan de participar. Tengo que ir a una brevísima pausa y después quiero que ustedes me digan cuáles son los ejes esenciales que ustedes van a imprimir al partido. O sea, ¿qué van a hacer con el partido camino al 2018? ¿Verdad? O sea, ¿cómo lo van a preparar al partido? O sea, ¿cuáles son los ejes? ¿Y qué pretenden en el 2018? En el 2018 ustedes pretenden que un liberal sea el presidente de la República o dicen no, o sea, sería sensacional, pero no descartamos que otro que no sea liberal, también producto de una concertación, sea el presidente y también nos represente. A ver, ¿qué pretenden o qué creen ustedes? No solamente pretenden que va a pasar con el partido en perspectiva al 2018, luego de la pausa. Perversas vírgenes rubias se masturban. ¿Jazmín? Hola! ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame Farmacenter. un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Olvídate de las canas con Color Silk de Revlon. Conoce aquí cómo hacerlo de manera rápida y sencilla. 1. Compra tu Color Silk del tono que más te guste. 2. Aplícalo y déjalo actuar de 25 a 30 minutos. Si tienes un 60% más de canas, debes dejarlo 10 minutos más y lavarlo con agua tibia. 3. Recuerda que este proceso debe hacerse cada 22 días, ya que tu cabello continúa creciendo.
Con la red 4G LTE de Tigo disfrutas de más entretenimiento a máxima velocidad. Sumate vos también a la red más grande y poderosa del país. Una razón más para que elijas Tigo. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Ya sabes que Tigo te trae la red 4G LTE más grande y poderosa del país. Y para que puedas disfrutar de todo el entretenimiento, así, que tenés todo rápido, a máxima velocidad, una razón más para que elijas Tigo. En Tigo ya sabes que el centro sos vos. Escuchen bien lo que les voy a decir, porque voy a medir el poder de síntesis y de entendimiento también de ustedes en la pregunta. Quiero que me contesten 3 preguntas en una, pero así sintéticamente. ¿Está mejor o peor el Partido Liberal? ¿Y por qué? La política en relación al gobierno, ¿cuál tiene que ser la del partido? En relación al gobierno colorado, obviamente. Y en el 2018 ustedes pretenden ir solos, aliados y como condición, ¿tiene que ser un liberal o están abiertos a que sea un...? Así que, primera pregunta, en 30 segundos, ¿está mejor o peor el partido? Yo pienso que está peor. Ajá. El señor Amarilla hablaba de 1.300.000 afiliados, sí, y yo los llamo en gran medida afiliados de papel, porque no conocen la doctrina ni la ideología liberal. Nosotros tenemos que tener, si queremos tener los militantes que decía el señor Fusarqui, nosotros tenemos que hacer que esos liberales conozcan su doctrina, que sepan lo que defienden, o vamos a seguir arreando gente a que venga a hacer protestas. Nosotros tenemos que tener ciudadanos responsables, tenemos que formar nuevos liberales y nuevos ciudadanos. Hasta ahí llega, mi amor, por vos. Ahora Salim. ¿Está mejor o peor el partido? En lo electoral, mejor. Hemos ganado intendencias municipales hegemónicas al coloradismo. Realmente no ocurrió lo que Cartes dijo de que iba a pintar de rojo el Paraguay, y hoy el Paraguay está pintado de rojo, blanco y azul. Pero en lo social, en la cuestión de la gente, en lo programático, en las propuestas, yo quiero verle a un partido liberal movilizado a favor de la juventud paraguaya. Yo quiero ser presidente del partido para decirle al ministro de Educación, quiero ver tu listado de becarios, jóvenes que realmente necesitan estudiar. Ahí ya, hasta ahí llegó mi amor por vos, ahora es líder Amarilla. ¿Está mejor o peor el partido? Está mejor. 200.000 nuevos afiliados que dijeron que tienen confianza en el PLRA como una herramienta que ofrece la democracia, y eso nos permitió ganar más intendencias de la que teníamos. De 90 pasamos a 97 intendencias en el 2015. Bueno, yo también creo que el Partido Liberal está bastante bien en el sentido electoral, como dice Salim, ¿verdad? Prácticamente el Paraguay está dividido cuando uno ve el mapa de las últimas elecciones, está en rojo y azul, ¿verdad? Por lo tanto, digamos, están bastante bien electoralmente. Y después voy a completar en qué sentido creo que también está bien, pero después de las respuestas de ustedes voy a completar mi visión. La política en relación a gobierno. Si vos sos líder, el presidente, y vas a dirigir tu partido, vas a dirigir hacia una política de oposición a Cartes o de favorecer a Cartes. Oposición clara, categórica y contundente. Tenemos que tener una posición. Este gobierno definitivamente, las herramientas que se le ha dado,
las leyes que se le ha aprobado para que haga algunas cosas por el país, no hizo, no supo utilizar, definitivamente se va a pique y nosotros tenemos que ser una oposición clara, repito, categórica y contundente, Mina. A partir del 26 vamos a profundizar esa oposición desde el Partido Liberal de Caloteño. Porque sabes que una de las cosas que dicen es que los llanistas son muy cartistas. Yo quiero saber si los llanistas o llano lo que es cartista. Yo creo que Efraín lo que hace es cartista en todo caso, porque hoy Amado Florentín, Amado Florentín es un diputado muy cercano a Efraín Alegre, hoy fue electo vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la mano de Hugo Velázquez, era el riñón de HC. Entonces, esas son las conductas que uno tiene que saber y no emitir más opiniones, ¿cómo voy a explicar? Opiniones así infundadas como la que quieren hacer aparecer. Pero de todas maneras vamos a coincidir que Llano era muy amigo, digamos, y tenía una buena relación, digamos. Entonces eso hace que uno, mal o bien, uno diga, los llanistas son cartistas. A ver, ¿los llanistas son cartistas o no? Yo no soy cartista, nunca he sido, siempre he trabajado por mi partido, he hecho política fuertemente en contra de, en las elecciones pasadas fui coordinador del Departamento Central, trabajando fuertemente contra los candidatos de carta. Mientras que otra persona, caso de Efraín, no estaba trabajando ni en su distrito, ni en Lambaré, no trabajó ni un solo día con el candidato del partido, en este caso Armando Gómez, que terminó ganando. O sea, eso es el cartismo, darle hincapié a la persona que es tu adversario político, ¿verdad? Para mí. Salim, la política en relación al gobierno, ¿cuál sería si vos sos el presidente del partido? Bueno, de hecho somos partido de oposición, pero con ser opositores nomás no alcanza. Más que oposición tenemos que ser opción, propuestas, ideas. Mira, se dio el levantamiento de los jóvenes que fue muy sano en el tema de la educación. Ya no quirimos a ver más lo mitad. A los jóvenes no le van a manipular. Y se levantaron y el gobierno decía, no le vamos a cambiar, nosotros a la ministra. Bueno, se fue la ministra, tembló el gobierno y hay una frase que a mí me atrapó, que he visto, escribió una señora. Gracias, queridos jóvenes, porque hoy ustedes se animan a decir lo que nosotros hemos callado tanto tiempo. Ahora, 50 millones de dólares tenía la ministra de Educación para invertir en la formación docente. ¿Y cuál es el problema de fondo de la educación? La calidad educativa. Por eso nosotros le decimos a Cartes, mira hermano, si no tenés propuestas, nosotros tenemos propuestas. Vamos a marcarte la cancha, pero también vamos a proponer soluciones para la gente. Eduardo. Yo pienso que el Partido Liberal tiene que ser una oposición responsable. Hoy día, en los tiempos que vivimos, no solamente en el Paraguay, sino en todo el mundo, ya no sirve tirar palos a la rueda simplemente. ¿Verdad? Coincido con el señor Busarqui en que tenemos que presentar propuestas y alternativas como para poder ser opción. De lo contrario, vamos a ser unos plagueones y nada más. ¿Verdad? Nosotros tenemos que trabajar en líneas políticas de Estado a nivel nacional y para eso es necesario sentarnos en una mesa entre todos los sectores, incluyendo a los colorados, incluyendo a los sectores de izquierda y a todos. Porque hoy día nosotros no tenemos política de Estado mismo. Hoy día nosotros estamos a la deriva, sin rumbo. En vez de estar con rumbo, estamos sin rumbo. Y nosotros necesitamos marcar qué vamos a hacer de acá a 30 años, qué vamos a hacer de acá a 50 años. Nadie tiene una propuesta y el Partido Liberal, que podría haber propuesto incluso un gabinete en la sombra, para que a medida que se critique a la ministra de Educación, se diga, bueno, acá nosotros tenemos esta propuesta, en materia de horas viales tenemos esta, etcétera, en salud. Un gabinete en la sombra, como mínimo, uno tiene que hacer cuando es oposición. Shadow Cabinet. 2018, ¿van a ir juntos en concertación? ¿Van a ir con el partido mismo, con un candidato propio y un liberal será presidente, o están abiertos a que bajo una concertación otro no liberal, ya sea una especie de Mario o Lugo, porque son las dos experiencias positivas? Bueno, hay también otras experiencias, por cierto, en otros municipios, pero las dos conocidas. ¿Va a ser el modelo Mario Lugo para llegar al poder o va a ser el modelo intento de Efraín Alegre para el 2000? ¿Cuándo fue que fue la elección? 2013. 2013. Partido Liberal fuerte, institucionalmente, renovado en ideas, participando en las actividades de propuestas de los jóvenes, a ver cómo hacemos para interesarle a esos jóvenes que no tienen partido político. Una vez que seamos fuertes,
sentarnos a conversar con los demás sectores y encabezar nosotros la gran concertación nacional. Partido Liberal Radical Auténtico, un afiliado liberal, varón o mujer, sobre programas concretos tiene que ser el que tiene que encabezar el 2018. Ya le dimos oportunidad a todos los sectores del Partido Colorado que estuvieron mucho tiempo, otros sectores, y el país está como está por culpa de toda esa gente. Es momento de que ¿Pero el es partido... condición que sea un liberal o están abiertos a que Nosotros puedan? vamos a buscar ganar eso, Mina. ¿Y si cómo no? se gana? ¿Cómo se gana? Con Se propuestas, gana con acciones. con propuestas sobre lo que queremos hacer por el país. ¿Qué es lo que queremos hacer realmente por el país? ¿Qué es lo que vamos a hacer si nosotros llegamos y nos sentamos a ¿Pero conversar estás con los demás abierto a que sectores? haya otra persona o no? Por supuesto que vamos a sentarnos a conversar. Si hay una persona... ¿Pero bajo la Resulta- condición de que sea un liberal o puede ser otra hay persona? una Esa es la frase, pregunta. hay una frase que yo suelo utilizar mucho. Cualquiera puede ser candidato a presidente de la República, pero no todos tienen las condiciones de ganar la presidencia Claro, de la a eso República. me refiero. Y el que tiene las condiciones de ganar, Ajá. que tiene las condiciones de simpatizar con la Sí. gente, que tenga perfil intelectual, que pueda llegar a la gente. Si encontramos esa persona que reúna esos requisitos en otro partido, seguramente vamos a sentarnos a analizar. Pero yo estoy seguro que dentro del Partido Liberal hay personas que reúnan esas condiciones de ganar la presidencia de la República acompañados de los demás Se sectores. acabó el tiempo. 30 segundos nomás tienen, porque acá ya me marcan o si no me sacan del aire. A ver, Busarqui, juntos, separados, bajo alianza, ¿cuál es tu proyecto o tu propuesta, mejor dicho? Oñón Dive, Pámina, todos juntos, un gran frente patriótico integrado por todos los sectores. Se postala BTI Shobujo, la presidente del Partido Liberal, pero hoy con la afiliación nomás ya no te alcanza, no es porque vos sos demasiado colorado o demasiado liberal solucionaste el problema, o sea, la gente lo va a decir eso, lo importante es tener propuestas, programas, y ahí yo quiero apuntar una cuestión, un acuerdo nacional que apunte a una sociedad más igualitaria para todos. Cuando la sociedad es más desigual, hay más violencia. Vos vas a amurallar 4 o 5 metros de tu casa, puedes tener 10 guardias de seguridad, pero cuando hay desigualdad y pobreza no puede haber paz. Damos un país para todos. Eduardo. Bueno, yo lo primero que me planteo es, queremos ganar, pero queremos ganar ¿para qué? ¿Queremos ganar para ganar nomás? ¿Queremos ganar para llegar y seguir ocupando los espacios, para seguir mamando de las tetas del Estado, para meter, digamos, a los amigos y que los amigos hagan los negocios? Si es ese el tipo de ganar, yo prefiero trabajar por el partido para que el partido se fortalezca y podamos estar todos de acuerdo en qué tipo de partido nosotros queremos, porque ahora se juegan las internas liberales. Yo pienso que nosotros teniendo 1.300.000 afiliados, como sabemos todos, ¿qué pasa si nosotros llegamos a un 80 o un 90% de esos liberales con una propuesta sana, con una propuesta real de renovación? Porque se utiliza mucho la palabra renovación, pero tenemos que saber cuándo es real la renovación o cuándo es real el cambio y cuándo no. Entonces nosotros tenemos que hablar de recuperar la credibilidad del Partido Liberal. Si nosotros no recuperamos eso, y eso es fundamental, ya sea para un individuo, para una empresa, para una institución, para un país, que se mide por el riesgo país o lo que sea. O si vos tenés problemas financieros, nadie te da otro crédito. Vos, figuras, no tenés credibilidad. Trabajemos primero para recuperar la credibilidad del Partido Liberal, de sus afiliados, cuyo 70% no vota, porque hoy día no cree en su partido, y posteriormente sentémonos a analizar cuál era la verdadera fuerza política que nosotros tenemos y allí proponer si nosotros debemos liderar una alianza o si nosotros tenemos que ir, como hicimos las últimas veces, como furgón de cola. Bueno, estas son las propuestas, obviamente es un pantallazo apenas, ¿verdad? Yo creo que el Partido Liberal está en excelentes condiciones para disputar el poder en el 2018, digo electoralmente hablando, por esto que ganaron muchas intendencias y sobre todo porque el actual gobierno está haciendo tan mal las cosas que obviamente siempre eso le da ventaja al adversario, digamos. Ahora no sé qué puede pasar en los próximos 2 años si hay un giro, un cambio de rumbo efectivamente, por ahí el Partido Colorado nuevamente se posiciona bien, digamos, ¿verdad? Pero tienen mejores condiciones imposibles. Ahora, creo que tampoco solos no ganan, efectivamente tiene que ser necesariamente bajo una gran concertación y ahí sí, claro, como yo tal vez no soy liberal, soy más amplia que ustedes, ¿verdad? Sea liberal o no, tiene que ser un candidato con un buen perfil, que se haga cargo del programa
y las políticas de Estado que ustedes plantean, ¿verdad? Alguien que haga algo por el país. Y claro, lo más y importante, punto, ¿verdad? Y el que gane las elecciones, porque Claro. así es acá. O sea, vos accedés al poder ganando elecciones, si no, no tenés poder. Y si no tenés poder, muy pocas cosas podés obviamente transformar. Alguien con quien ¿verdad? se pueda llegar, que no pase lo que Así pasó es. en el 2013. Lo que quieran decir ustedes en 30 segundos, el mensaje que le dan a sus correligionarios, a ver por qué habría que votar por Eduardo Nakayama. Bueno, yo me quiero dirigir a ese Sí. gran pueblo liberal, a los millones, al más del millón de liberales que tenemos en toda la República, a que se levanten ese domingo 26 de junio y concurran a las urnas. Nosotros necesitamos participación, necesitamos que se garantice el voto y que el sistema democrático funcione. Cuando una minoría elige por una mayoría, el sistema democrático se deteriora. Nosotros necesitamos legitimar este proceso y para eso vamos a estar todos contentos. Pienso que todos los candidatos y el electorado liberal, si tenemos una participación de más del 50% del padrón. Ojalá se levanten ese 26 de junio, sepan que en ese partido estamos jugando muchas cosas, el futuro del Partido Liberal y el futuro de la patria. Bueno, Salim Busarquis, 30 segundos. Bueno, decirle a mis correligionarios y bueno, y a toda la gente que nos quiera ayudar. La papeleta más o menos va a ser así. Ajá. Cosa que mina o votas cuál o neta. Voy por ahí me la Paraguay, me la Itagüe, en Botagüe. Yo les pido que apuesten por el proyecto Ñacambia. Esto no termina el 26, comienza el 26. A partir del 26 vamos a construir el proyecto más revolucionario, así como decía el Papa Francisco, vamos a armar lío añetetelo mitad. Ahí en ese puesto de salud donde no hay medicamento, en esa escuela que funciona bajo el mango, ahí vamos a estar nosotros reclamando justicia para la gente. Por eso les pido el voto de confianza, no puedo decir todavía, pero puedo mostrar. ¿Por qué no se puede? Todavía no se puede decir. No, porque falta todavía aquí 15 bueno, días nomás. yo digo. Pero yo ya sabemos que el otro. Y 4x4. Y parece, te pegamos o Guajeman de Anaba. Claro, o sea, ¿cuál es el problema? El líder lo que quiere decirle a tu correligionario. A todos los correligionarios que me están viendo, me están escuchando, van a tener la oportunidad de votar el 26 de junio. Yo represento a ese sector que soy capaz de aglutinarle, de traerle conmigo a toda esa masa del Partido Liberal que siempre estuvieron en la vanguardia del Partido Liberal, que sostuvieron la bandera del partido, esa gente con experiencia, esa gente veteranos, digamos, de la política que queremos traer que reactiven, que no se queden en su casa, que participen. Pero así también voy a tener la capacidad de juntarle a los jóvenes, esos jóvenes de 16, 17, 18 años que van a tener la oportunidad de votar en el 2018. Vamos a motivarle a esos jóvenes porque queremos construir un Paraguay que sea definitivamente beneficioso para ellos. Por eso yo el 26 de junio quiero que me apoyen con la lista 7. Lista 7, que es nuestra lista desde donde vamos a construir un partido liberal fuerte, unido y con ambición de poder, que se quite ese chivo de segundón y el 2018 encabezado por un liberal radical auténtico a la presidencia de la República del Paraguay. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les digo a ustedes, agenden ya. Sí. Así como este fue el primer debate liberal, es así, ¿verdad? Fue el primer debate. Claro, se debate. Vamos a tener también acá el último debate liberal el miércoles anterior a ese domingo. Están nuevamente invitados los 4, o sea, les reitero la invitación a Efraín Alegre, para hacer el último debate acá. Inclusive vamos a hacer con otras características de ese debate, después les vamos a informar. Vamos a traer una pequeña hinchada cada uno, ¿verdad? De 10 personas cada uno, Vamos a hacer una especie también de intervención de las diferentes hinchadas. Ahí sí va a haber moquete, Mina. Ahí sí no, acá yo mando, y cuando yo mando, ¿verdad? O sea, por favor, viva yo presidenta. A lo mejor Efraín ya viene ahí. No, yo creo que Efraín va a venir. Bueno, entonces el último debate, ya agenden para ese miércoles, por favor. Y lo vamos a volver a hacer acá con otras características y vamos a armar una previa desde Radio 1000 también con todos los liberales que empiecen a opinar telefónicamente, que puedan llamar, que hagan preguntas para sus candidatos o para el candidato contrario. Así que vamos a armar un buen último debate liberal ese miércoles anterior al 26 de junio. Muchas gracias. Chau, chau. Hasta el lunes acá por Red Guaraní. Y ya saben, de lunes a viernes de 8:30 a 12 por Radio 1000. Chau, chau. Miércoles de Mina
fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Achón, renova tu mundo. Con los auspicios de Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Barcos y Rodados, carga para toda la vida.